noches, mi nombre es Angelis Villa y esta es la tarea número 2 del tema 1. Funcionamiento del puente de tiristores trifásicos de 6 pulsos. Acá nos da un diagrama donde se encuentra un puente trifásico y nos piden en primer lugar cuál es la secuencia de disparo correcta de los tiristores. Explique el método utilizado paso a paso. ¿Cuáles son las tensiones de sincronismo o de referencia para cada tiristor? Explique el método utilizando paso a paso, redúzcalas a 3 e indique la polaridad de salida del puente. Acá nos dan un diagrama que nos muestra un puente de tiristores. Acá tenemos nuestra carga inductiva y tenemos nuestros tiristores. Tenemos que identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo para saber cuáles son los tiristores de ánodo común y cuáles son los tiristores de cátodo común. En este caso los menciono abajo. Acá tenemos nuestras fases. Tenemos que tomar en cuenta que los tiristores de ánodo común se disparan con la fase más negativa y los tiristores de cátodo común con la fase más positiva. Se disparan dos tiristores al mismo tiempo. Para determinar la secuencia de disparo tenemos aquí un diagrama que nos muestra las fases de línea. En primer lugar tenemos que marcar los puntos que intersectan dos fases. Estos son los puntos de los que les hablo. Estos son los puntos en donde se intersectan las dos fases. Aquí tenemos la fase X, la fase Y y la fase Z. Y en este punto se está intersectando X y Z. Y así sucesivamente con los demás puntos. Y luego vamos a identificar cuáles son las bandas, que son estas que están acá, que es la línea donde se intersectan estos puntos. Vamos a observar en primer lugar cuál es la fase más positiva en este punto y entre la primera banda cuál es la fase más positiva y la más negativa. En nuestro caso la fase más positiva es X y la fase más negativa es Z. Entonces, como la fase más positiva es X, la corriente va a ir en este sentido. Va a entrar por los tiristores de acá. Bueno, acá lo dice. Tenemos que tomando en cuenta que la fase más positiva va a entrar por el ánodo, es decir, la fase más positiva en nuestro caso es X y va a entrar por el ánodo. Entonces va a entrar por el tiristor E. Y la fase más negativa sale por el cátodo, va a pasar por la carga y va a salir por los tiristores de cátodo común. Entonces va a salir por aquí, por Y, porque la más negativa en nuestro caso es Y. Entonces va a salir en este sentido y en esta instancia va a disparar el tiristor E y va a disparar el tiristor A respectivamente. Entonces no quiere decir que se le están dando pulsos a estos dos tiristores. Esto lo vamos a colocar respectivamente por acá. Acá tenemos los tiristores a los que se les dio pulso, que fue el tiristor A y E, y tenemos la fase XY que corresponde a X y a Y, la más negativa. Lo mismo lo vamos a seguir haciendo con las siguientes bandas. Por ejemplo, acá tenemos la fase más positiva, que vendría siendo X, y la fase más negativa, que vendría siendo Z. Entonces, acá en la segunda banda, ya tenemos identificadas nuestras bandas. En la segunda banda la corriente va a tener este sentido, va a entrar por X y luego va a salir por Z. Entonces va a disparar en esta instancia el tiristor E y el tiristor C. Acá los tenemos. El tiristor E va a disparar y va a disparar el tiristor C. Y lo mismo vamos a hacer con la banda 3, la banda 4, la banda 5 y la banda 6. Acá ya tenemos identificadas todas las bandas en todas las bandas tenemos identificadas cuáles son los tiristores que se disparan en esa instancia y cuál es la secuencia de disparo. Entonces, hacemos todo el mismo procedimiento. Entonces el orden de disparo de los tiristores: el primer disparo E y A,
que arriba lo tenemos, segundo disparo, tercer disparo, cuarto disparo. Acá lo que podemos observar es que el voltaje de salida en la carga para un ángulo de disparo de 0 grados, que es este amarillo que observamos acá, que está marcado con amarillo, es el voltaje de salida en la carga para un ángulo de disparo de 0 grados. Entonces, la tensión compuesta que podemos ver aquí se cruza por 0. Acá tenemos la tensión compuesta y ella va a cruzar por 0. Y luego a ella la podemos tomar como referencia para así determinar los ángulos de disparo. Entonces, una vez que ya tenemos la secuencia, aquí vamos a conseguir mediante este método las tensiones de sincronismo. Las tensiones de sincronismo se utilizan como referencia para así calcular la posición y para generar los pulsos de disparo para los tiristores. Se necesita como referencia los cruces por 0 de dichas tensiones y a partir de estos puntos se mide el ángulo de disparo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Por acá tenemos una tensión que pasa por 0. Entonces, lo que nos dice esto, lo que nos dice el ejercicio nos pide que disminuyamos de 6 tensiones de sincronismo, que son las que ya obtuvimos, que las reduzcamos a 3. ¿Por qué? Una vez que tenemos 6 tensiones de sincronismo, vamos a necesitar 6 transformadores. Entonces este método se utiliza para reducir la cantidad de transformadores, en este caso a 3, y así disminuir la cantidad de equipos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok, tenemos 6 tensiones de sincronismo y entonces por esto necesitamos 6 transformadores. Entonces, ¿qué queremos? Utilizar menos transformadores, es decir, 3. Vamos a ubicarnos en acá tenemos los tiristores, acá los nombres del tiristor E, C, D, B, F, A. Entonces, acá tenemos una tensión de sincronismo que es X, Z. Esta tensión de sincronismo por acá pasa por 0, pero podemos utilizar su pendiente hacia la negativa, que es esta raya morada que vemos acá, su pendiente hacia el lado de abajo, para cruzarnos con ella cuando pasa por 0, y así podemos utilizar la misma tensión para ambos tiristores. Entonces podemos utilizar XZ para el tiristor E y para el tiristor B. Acá lo explicamos más a detalle. Reemplazamos la tensión XZ del tiristor C por la tensión XY. La tensión YZ. Hay que explicarlo lento porque es un poco enredoso. La tensión YZ, ¿dónde la tenemos? Aquí, que corresponde al tiristor C. Entonces, esta misma tensión se puede utilizar, en lugar de utilizar esta, si por acá pasamos por 0, esta misma tensión la podemos utilizar para el tiristor F. Entonces, con una misma tensión de sincronismo podemos disparar 2 tiristores, y así lo realizamos con las otras 3. Por aquí tenemos que pasa esta tensión de sincronismo y podemos utilizar esta misma para disparar el tiristor A. Entonces, reduciendo hacia 3 tensiones de sincronismo, obtenemos que las 3 tensiones que se utilizarían serían la tensión ZY para el tiristor C y el tiristor F, la tensión XZ para el tiristor E y para el tiristor B, y la tensión YX para el tiristor D y para el tiristor A. Muchas gracias.